Hola, soy César Lozano. Después de leer Teatro de Familia, he tenido la gran bendición y fortuna de escribir el prólogo del más reciente libro de Alejandro Lorente, Sálvese quien quiera. Un libro que te ayudará a entender mejor por qué no funcionan ciertos aspectos de tu vida y además te va a permitir liberarte del papel o del papelón de salvador, especialmente dedicado a las mamás y a los papás gallina que intentan ayudar en todo a sus hijos, a esos hijos reyes sol, y que lo único que hacen es convertirlos en, perdón por la palabra, pero como Alejandro dice, en parásitos. Si quieres tener una relación sana con tus hijos, una relación sana con tu pareja y con todas las personas importantes de tu vida, aquí tendrás las claves. En Sálvese quien quiera, Alejandro nos hace ver cómo funcionan los mecanismos de la culpa, que tanto daño hace, y sobre todo nos da las claves para llevar una vida responsable y libre de culpas. Es posible que tus intentos de empoderamiento fracasen por la ausencia de ese profundo ejercicio de la claridad. Claridad que te lleva a la paz de espíritu y al amor. En la infancia nos programan de una manera determinada. Y es posible que este software nos complique la existencia. En este libro, Alejandro te permitirá descodificar los programas que te alejan de tu verdadera identidad, de tu verdadero ser. Fuera culpas, fuera papelones, es el tema de Alejandro. Los invito a leerlo, porque aquí puedes decir lo que te parezca. Muy buenas, queridos amigos, queridas amigas. Un placer estar con ustedes. Bienvenidos a esta presentación de Librería Porrúa, del libro nuevo mío, Sálvese quien quiera. No quien pueda, sino quien quiera. Bien, este libro es la continuación, en realidad, de un libro anterior, que es Teatro de Familia, que es un libro en el que yo abordaba todo el tema de los papelones. ¿Qué es un papelón? Un papelón es un papel compulsivo, es como un papel neurótico que nos lleva a complicarnos la vida constantemente, tanto en el terreno del amor como en el terreno del trabajo, de la familia, etcétera, etcétera. Y en este último libro, en Sálvese quien quiera, abordo sobre todo un tema muy importante que es el del salvador. El salvador, la salvadora, compulsivos, que tanto daño se hacen a sí mismos y también a los demás. Ha sido un camino de muchos años hasta llegar a estas conclusiones. Me he servido de diferentes herramientas como la programación neurolingüística, la hipnosis, el análisis transaccional, en fin, las constelaciones familiares, muchas herramientas que han ido dando lugar a una sinergia terapéutica avalada por miles y miles de casos en todo el mundo. Muchos de ellos en Latinoamérica, también en mi querido México, en Perú, en Colombia, en todo el continente americano, en España, en Italia, en Alemania, donde vivo. También he tenido ahí muchos casos y me he dado cuenta de que hay una tendencia a los salvadores. Por ejemplo, en Alemania era menos común y ahora es algo bastante habitual también, ¿no? Estas mamás gallina, papás gallina, allí los llaman padres helicópteros, que realmente se complican la vida sobremanera, convirtiendo a sus hijos en parásitos, convirtiendo a sus hijos en reyes sol. Muchas gracias a la Librería Porrúa y, por supuesto, también a César Lozano, Andrea, por toda la parte técnica. El doctor César Lozano ha hecho un prólogo maravilloso de este libro y le estoy muy agradecido. Es un prólogo en el que él hace balance de su propia situación vital y de cómo le tocaron esas páginas. En este libro mucha gente me ha dicho: es como si lo hubieras escrito por mí, es como si lo hubiera escrito yo, porque está escrito desde el corazón y está escrito desde la perspectiva del que conoce bien ese papelón porque lo ha vivido. De alguna manera lo sigues viviendo toda la vida, pero puedes conseguir
que sea mucho más suave digamos, las consecuencias nefastas del papelón. Yo vengo de muchos años del deporte de competición, del remo. De ahí pues tuve una operación que se complicó en el pie derecho. Eso produjo un sinnúmero de operaciones y casi me cortan el pie derecho. Tuve que dejar el deporte con 19 años y la verdad es que lo pasé muy mal, y entonces esto me ha hecho a mí meterme pues en toda una singladura de situaciones para sanar mi propio cuerpo, la parte física, la parte emocional. Yo reconocí al cabo de los años que yo era un salvador compulsivo. Quise salvar a mi propia familia, a mi madre, a mis hermanos, en fin, a toda la familia. Y la verdad es que lo que descubrí es que yo ya no era, o yo nunca había sido parte de la solución, sino que el salvador es parte intrínseca, inherente del problema. Entonces ese salvador que cree que es muy bueno, que tiene pues unas intenciones buenas, o sea, hay una parte de bondadosa en el alma de este salvador, de la salvadora, pero al final se trata de intentar compensar carencias en el día a día, compensar carencias pues en todos los terrenos de la vida, ¿no? Tanto en el trabajo como en la vida familiar, la vida de pareja, etcétera, etcétera. En el libro abordo, digamos, diferentes aspectos. Aquí tiene una imagen del Salvador como tal, el Salvador, que es un hombre que en el fondo está vestido de Superman, es como un gran superhéroe, pero él cree que es un superhéroe. Tiene una serie de condicionamientos, tiene una serie de tendencias, digamos, bastante neuróticas, y al final, como se trata de un papelón y no de un papel, que hay que distinguirlo entre un médico que te salva la vida, ahora que lo vemos con la COVID o en unas emergencias, la función suya es salvarte la vida, un paramédico, un policía, un bombero. En el caso normal, habitual, la intención de estos personajes es salvarte la vida. Es la intención consciente e inconsciente. A veces no puede ser, a veces un médico pues tiene que ver cómo el paciente se muere, o un bombero no puede salvar a esa persona que está en el 5º piso, todo en llamas, pero la intención es esa. En cambio, en el caso del Salvador, que tiene muchas formas, es como una especie de personaje así que se va, digamos, ocultando a partir de muchas formas, ¿no? Entonces, este personaje, en el fondo inconsciente, es un camaleón, pero al final la idea es que fracase. O sea, está condenado al fracaso. Hay un guión de fracaso, como dirían en el análisis transaccional, el gran Eric Berne, Los guiones que vivimos, ¿no? Un gran libro. Pues su intención realmente inconsciente es llegar al fracaso. Ese papelón está condenado al fracaso. Entonces esta mamá gallina, que también es un salvador encubierto, es una mezcla de salvador y de víctima. El Atlas, que es un salvador de la carga ajena. Y todos estos personajes terminan exhaustos, muchas veces acaban con burnout, terminan quemados, terminan agotados, con enfermedades de todo tipo, dependiendo del nivel de salvación que hayan acometido y de los años que tengan, pues van a tener unas enfermedades más o menos graves, y esto va a hacer que las personas sufran. Ellos sufren y los demás también sufren. En el libro abordo también la diferencia entre lo que es el salvador y una buena persona, porque no se trata de que ahora pensemos que tenemos que ser insolidarios, que no tenemos que ocuparnos de los demás, que debemos ser egoístas, yo primero y después yo y después yo. Yo creo que no se trata de eso, se trata de ver cuándo realmente damos con la intención de sencillamente dar porque es algo que nos nace de dentro y no esperamos nada a cambio, y cuándo en el fondo estamos dando en la esperanza o en la expectativa de que nos den a nosotros algo que nosotros no podemos pedir. Porque una de las cosas que tiene El Salvador
es que él ofrece ayuda compulsivamente, aunque no se la pidan, insiste en ofrecer esta ayuda, insiste en que esa ayuda es gratis y luego no acepta ningún tipo de moneda a cambio, del tipo que sea, emocional, etcétera. Se trata aquí de lo que sería la economía de caricias que decía Steiner, ¿no? El discípulo de Eric Berne, Claude Steiner, habla de la economía de las caricias. El ser humano está, digamos, educado para no recibir caricias, no aceptar caricias, no dar caricias. Es un poco la tragedia que tenemos como seres humanos. Entonces, el Salvador, la única forma que tiene de que realmente tenga sentido su vida es buscando estas caricias a través de dar compulsivamente, aunque no se lo pidan. Cuando le ofrecen algo a cambio, él no lo acepta, pero luego está indignado porque no le han brindado una ayuda que él no quería aceptar. Esto es una situación bastante complicada. ¿Y cómo surge esto del Salvador? Yo en el libro analizo todas las causas. Es un libro que, la verdad, les va a ayudar. Pues es un libro sencillo, de pocas páginas. No quería enrollarme mucho con detalles y quería ir muy al grano para que veamos cómo son los resortes de la culpa, cómo funciona la economía de caricias, por supuesto, y cómo sentimos culpa si nos salvamos, si no somos salvadores. También pues se trata de ver las posibilidades que tenemos de transmutar ese papelón para convertirnos en una buena persona, que es una persona generosa, que ofrece ayuda, que la da, pero no le parece bien que le acepten la ayuda o que no se la acepten. Es una persona que no depende su integridad emocional de recibir o no recibir esa ayuda. Mientras que en el caso de Salvador anhela esas caricias que no recibe y esto hace que sea una persona bastante infeliz. Tarde o temprano llegamos a lo que se llama el triángulo dramático de Karman, donde el Salvador persigue a la víctima y la víctima persigue al Salvador. Al final todo el mundo se termina persiguiendo. El Salvador está sujeto a una serie de mensajes de la infancia y esto provoca una serie de juegos que son bastante tóxicos. Uno de los mensajes, para que nos podamos imaginar, querido amigo, querida amiga, muchas gracias por estar ahí, por cierto, desde diferentes países, como veo, pues uno de los mensajes más habituales es el mensaje de los papás, un mensaje inconsciente la mayoría de las veces, porque los mensajes conscientes hacen menos daño que los inconscientes. Por ejemplo, un mensaje consciente sería el típico padre que le dice siempre a su hijo, eres tonto, eres tonto, eres tonto, es como una orden poshipnótica, ¿no? Bueno, pues ese mensaje puede hacer daño, o hay situaciones también, digamos, de violencia incluso sexual, que pueden hacer mucho daño. Pero esos mensajes, por ejemplo, de una madre que tiene a su hijo muy joven, pongamos a los 18 años, y le da a entender a su hijo que le ha arruinado la vida, porque, o a su hija, que ya ha perdido la juventud por su culpa. En vez de asumir la responsabilidad de haberse quedado embarazada, que es una responsabilidad suya, en cualquier caso, otra cosa sería una violación, ¿no? Pero en muchos casos no se trata de violaciones, sino de sencillamente inconsciencia de una persona muy joven que tiene un hijo muy joven, que no se lo ha pensado, se queda embarazada, tiene el hijo y este hijo siente una culpa muy grande, una culpa enorme porque ve que le ha arruinado la vida a su mamá. El niño no tiene la capacidad racional de decir, bueno, el problema es de la mamá, oye, que ¿para qué se mete ella en esos berenjenales, como decimos en España? Y sin embargo, él va cargándose con esa culpa de la madre, que no es suya, y ya veremos en el libro también que la culpa es algo que está muy mal repartido. El que tiene la culpa suele, digamos, echársela al otro, y el que no la tiene se la echa a sí mismo. Entonces este niño, esta niña, va a hacer todo lo posible para salvar a su mamá de manera que no sienta esa culpa. Entonces
eso va a hacer que luego, ya como se ha creado la personalidad, los primeros 8 años de vida, es cuando se cimienta la personalidad, luego se ha visto que las neuronas siguen desarrollándose hasta el final de nuestros días y también podemos reaprender. Yo en mi trabajo terapéutico lo que hago es que estos mensajes les doy la vuelta a nivel inconsciente con maniobras de PNL, de hipnosis, de diferentes técnicas que he desarrollado con mi método Lorente. Es muy más que posible cambiar esta situación y lo he hecho con mucha gente, ¿no? Entonces, el tema es que ya se queda asentado en esa persona el papelón del salvador. ¿Y esto qué significa? Que no va a poder tener una relación sana con alguien que no quiera ser salvado. No le van a traer al hombre las mujeres que no necesitan ser salvadas, a la mujer igual. Es la típica mujer que se casa con un alcohólico y con esa tendencia que tienen muchas mujeres de querer cambiar, ¿no? Si yo lo voy a cambiar, ya verás, mamá, cómo lo cambio a Manolo, porque yo, con mi amor y cuando nos casemos, yo lo voy a cambiar. Es tan imposible. Entonces, a esta mujer no le van a traer hombres sanos, que también los hay, sino que le van a traer hombres que tengan esas tendencias de atracción fatal que existen con el Salvador, que sería el parásito, un hombre parásito, un hombre víctima, o en el caso de un hombre, una mujer víctima. Eso es lo que va a atraerte. Y se produce realmente esa atracción fatal, incluso a nivel sexual muy importante, y es un desastre. Es muy difícil salir de ahí porque cualquier intento de todos los amigos del entorno para que este amigo, esta amiga tan queridos, porque los salvadores suelen ser muy queridos porque siempre están preocupados y ocupados, preocupados por los demás y ocupados de los demás, pues ven que es imposible. Puede ser una persona muy inteligente El Salvador, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Le van a decir, oye, pero no te conviene esta persona, oye, este hombre que bebe demasiado, este hombre que es un maltratador, no te interesa para nada, deberías cambiar de pareja, etc. Y resulta imposible, poco menos que imposible, a no ser que ocurra algo muy grave, que ocurra, se desencadene pues una catarsis dramática, una paliza o algo, donde el salvador o la salvadora ya vea que sobrepasa los límites de la aceptación. Entonces resulta muy difícil cambiar esto. ¿Y por qué resulta muy difícil? Porque nos han engañado desde que nacimos ya, cuando empezamos a tener uso de razón, aprovechan que tenemos cierto uso de razón, somos los únicos seres racionales de la creación, se supone, para decirnos algo que es, en el fondo, una verdad a medias. Y una verdad a medias es la peor de las mentiras, y es que somos seres racionales. Somos seres con briznas de racionalidad, tenemos ciertos componentes de racionalidad, es verdad, podemos ser racionales, pero realmente muchas veces no demostramos esa capacidad racional de la que tanto alardeamos. Entonces, cuando cortamos, y ahí explico en el libro cómo cortar, también explico con un test de papelones cómo llegar a ver si tenemos ese papelón o no, y cuando vemos cuál es la causa de esa tendencia salvadora que tanto daño nos hace, porque cuando hablo de papelón, estoy hablando de un papel neurótico que tiene consecuencias. Tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de ese papelón, porque acabaremos agotados, porque veremos que todo nuestro intento de ayudar a los demás cae en saco roto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante detectar cuáles son los mensajes motores de esta situación y cambiarlos. Hace unos meses en Ciudad de México había una mujer en un curso que decía que tenía una depresión gravísima, que se quería suicidar, que estaba muy mal, que no soportaba su vida. Y bueno, pues la verdad es que yo ahí le dije, al tratarla, yo creo que en realidad no es que estés deprimida, sino que tienes una situación deprimente, que es muy distinto. La mayoría de la gente que toma incluso pastillas contra la depresión no están deprimidas, sino que están deprimentes. Entonces, yo empecé a analizar de dónde le venía a ella esta depresión. Entonces dijo que su marido le había engañado,
y que, bueno, había caído en esa depresión. Luego resulta que a su marido no lo amaba, nunca lo amó. O sea, se casó con él porque, de alguna manera, pues recibió en su infancia, recibió el mensaje de la mamá, que era algo así como: los hombres son horribles, pero tienes que estar con un hombre. Si hubiera sido un mensaje, por ejemplo, los hombres son horribles, quédate sola, bueno, pues habría tenido otras opciones, habría hecho monja o se habría dedicado a ser soltera y ya está, ¿no? Tampoco pasa nada por ser soltera o soltero. Y bueno, pues sería una pena que ella no tuviera la posibilidad de una relación a causa de estos mensajes, y esto lo he visto con mucha frecuencia. El fracaso en relaciones, fracaso en esas creencias económicas de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces yo analizando la situación de esta mujer, vi que había un mensaje, aparte de que tenía que estar casada, y además los hombres, todos los hombres, sin excepción, porque además su padre era así, son abusadores, engañan a las mujeres, etcétera, etcétera. Pues se buscó, claro, a un hombre que corroboraba lo que le había dicho su mamá, lo corroboraba. Y entonces la historia es que lo encontró y estaba muy infeliz, no estaba enamorada de ese hombre, su marido la engaña, le decía a la psicóloga que tenía un estrés postraumático, que es absurdo, un estrés postraumático lo va a ver ahora con la COVID-19. Esto sí que va a ser una situación de estrés postraumático, porque realmente mucha gente pierde el trabajo, pierde seres queridos, una situación de mucho dolor, de mucho aislamiento para personas, para niños. Eso sí que genera estrés postraumático y vamos a tener que enfrentarnos a las consecuencias emocionales de esta pandemia, que van a ser mucho mayores que la pandemia en sí. Pero ella, además, se junta, claro, la evaluación médica, en este caso psicológica, que es como una orden poshipnótica. Tú estás muy mal y estás con una depresión muy fuerte porque, claro, tu marido te ha engañado, cuando en México pues hay mucha gente, muchos hombres que engañan a sus mujeres, a sus esposas, y no pasa nada. Quiero decirte que bueno, en algunos casos sí, pero sobre todo si tu marido no estás enamorado de tu marido y en el fondo es como una losa que tienes que cargar con ella, una cruz, pues entonces no tiene sentido. Entonces se vio claramente que el mensaje motor de esta mujer era aguanta, aguanta. Entonces ella era como un Atlas, que es un salvador que carga toda esa carga del mundo, la carga sobre sus hombros, como Atlas, ¿no? La figura mitológica, ¿no? Que tiene que cargar el mundo. Y era aguanta, aguanta. Cuando se liberó del mensaje, que yo tengo una técnica para hacerlo, ya en el libro explico también cómo uno puede salir de estos mensajes, se liberó de este mensaje de aguanta, aguanta, y de repente la depresión se acabó, se terminó, de un momento a otro. Pero no porque yo fuera un mago que le quito la depresión, es que no había depresión. Lo que había es una situación deprimente, una situación angustiosa, de lealtad a su mamá, y que le hacía estar con este hombre y no con un hombre sano. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el pronóstico de esta mujer de cara al futuro? Bueno, pues el pronóstico es ser, primero, consciente de la incompetencia en la elección de hombres. No elige hombres buenos, sino que elige hombres realmente parásitos o víctimas, y luego ser consciente y competente, y luego pasar ya finalmente al nivel de inconsciencia competente, que es esa gente que sabe perfectamente cómo manejar las situaciones de una forma intuitiva. La intuición es una inteligencia desarrollada. Cuando alguien dice una persona intuitiva es porque su cerebro está analizando todo con una gran velocidad y llega a conclusiones positivas. ¿Cuántos casos habré tenido de estas situaciones? También hablo en el libro de una cosa muy importante, que es el yo futuro, que es el hombre, la mujer que serás cuando tengas 80 años. Si tienes ahora 80 años, pues ponte 10 años más, y que te va a dar una perspectiva que no tienes tú en el tiempo presente. Es como cuando tú te pones a analizar situaciones de hace 20 años y te das cuenta de que cometiste errores que no
que desde la perspectiva del tiempo, a toro pasado, evidentemente no volverías a cometer ese tipo de errores, te faltaba experiencia. Bueno, hay algunos que cometen siempre el mismo error, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero cuando nos ha pasado algo muy grave, porque hemos cometido un error, seguramente el yo futuro nos diga, o nosotros al pasado, nos diga, la verdad es que, bueno, fue un error, pero aprendiste y esto te va a dar una serie de herramientas de crecimiento, de evolución, que en el fondo aquello que fue tan malo fue lo mejor que te pasó. Yo, por ejemplo, cuando estuve a punto de perder mi pie hace 30 años, pues la verdad es que mi vida dejó de tener sentido durante unos años, porque yo quería ser campeón del mundo de remo, que bueno, no habría llegado nunca a ser campeón del mundo de remo, pero era como la ilusión, esa idea, era lo que me movía también, ¿no? A nivel, digamos, de rescate personal, yo me autorrescaté, me salvé, digamos, en el deporte de competición para no estar pendiente de otras cosas. Y entonces cuando yo hablo con el Alejandro desde hace 30 años, le digo, es lo mejor que te ha pasado en la vida. Evidentemente, si alguien me dice, cualquier persona conocida me dice en ese momento, es lo mejor que te ha pasado, le diría, oye, pues te lo regalo a ti, este regalo tan bueno que me estás brindando, ¿no? Y entonces yo creo que la perspectiva del tiempo, yo no estaría ahora con ustedes, ahora este es mi 8º libro, sálvese quien quiera, he tratado a miles de personas en todo el mundo, he aprendido tanto de tantos pacientes, de tantos alumnos, mi vida es bastante más rica. Es verdad que ha habido mucho sufrimiento, he estado muchos años sin poder andar, o casi sin poder andar, con mucho dolor, he entendido lo que es el dolor, puedo tratar el dolor ajeno gracias a que lo entiendo, o sea, no solo puedo ser empático, sino que lo siento, lo que es un dolor constante y insistente día tras día, eso lo entiendo perfectamente. Y por eso yo creo que si me pongo en un lugar del presente y me ocurre algo en este momento, me pasa algo grave, cuando me ha pasado en los últimos años algo grave, pues yo puedo conectar con mi yo futuro y decirle, oye, ¿cómo lo ves? Y ese yo futuro, que además es un hombre que ha sido padre, porque yo he sido padre de mi hijo. Yo no tuve padre, ¿vale? Entonces tuve un padre maravilloso, que era un padre que no estuvo, pero era un hombre fantástico, maravilloso, con el que yo estoy en paz ahora mismo, pero él no estuvo en mi infancia. En cambio, yo sí que he estado en la infancia de mi hijo, sigo estando, ya tiene 18 años. Entonces yo me imagino cómo seré yo como padre cuando él venga dentro de 20 años y tenga problemas, pues, bueno, pues yo me imagino que lo recibiré con mucho cariño, sin juzgarlo, sin prejuzgarlo, sin condenarlo. Entonces así me imagino yo a ese Alejandro Lorente de 80 años conmigo, con una mirada, también puede ser firme, también me puede decir, oye, no hagas esto más, esto es, evidentemente cometemos muchos errores, todos tenemos una sombra con la que lidiar, esa sombra, pues bueno, está ahí con la luz, están ahí las dos fuerzas y bueno, pues ese yo futuro me puede decir perfectamente lo que aprendo de esta situación actual. En mi página web, en alejandrolorente.com, hay una conexión gratuita, pueden acceder, registrarse y conectarse con esa conexión con el yo futuro. En el libro Sálvese quien quiera, abordo también el tema del yo futuro y de cómo enfocarlo, qué tipo de órdenes puedo recibir del futuro. Y esto tiene una fuerza impactante. Yo en consulta utilizo mucho al yo futuro en combinación con el niño interior, lo que en el análisis transaccional trabajan con los 3 niveles del yo, ¿verdad? Trabajan con el yo infantil, con el yo adulto y con el yo progenitor. Entonces yo aquí puedo trabajar también con los pacientes y tú, querido lector, querida lectora, puedes también visualizar cuando estás con tu hijo, con tu hija, con un niño pequeño, imaginarte que eres tú de niño, que no recibiste a lo mejor ese amor que tú sí que le puedes brindar a tu hijo o a tu hija, precisamente porque no recibiste ese amor o esa comprensión o esa presencia, mera presencia de tus papás, pues vas a ser capaz de dar a tu hijo eso que no recibiste y al dárselo tú, te lo vas a dar a ti mismo.
Es muy importante que vean esto del yo futuro, que se conecten, que utilicen un amuleto, puede ser una piedra, un anillo, algo, se conecten con ese yo futuro. Eso les va a servir mucho. Yo he conectado a miles de personas en el mundo con el yo futuro. La verdad es que les ha servido bastante. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que me están diciendo, no sé si hay alguna pregunta. Me gustaría... veo aquí Lorena Pérez Guerrero. Ajá, mucho gusto. Lorena dice, ¿cómo podemos mostrar desinterés en gente que nos importa? Más que desapego, se me hace que no podemos abandonar a los que amamos. Bueno, yo creo que tiene razón Lorena, gracias por la pregunta, tiene razón en una cosa, y es que, sobre todo con los padres, el tema de los hermanos es distinto, pero los padres tenemos un vínculo de lealtad genético tan importante que no hay manera de soltarlo. Entonces, aunque nuestros padres fueran personas terroríficas, personas malas, porque yo he visto muchos casos padres, yo no he tenido la desgracia de tener padres malos, eran padres buenos, que hicieron lo que pudieron, ¿no? También los padres que podríamos llamar malos, juzgando, han hecho lo que han podido también, ¿no? Entonces, lo que yo sí que puedo hacer es distanciarme de ese nivel emocional, porque muchas veces estas personas trabajan desde un yo infantil. Entonces, si mi papá tiene 70 años, pero es como si fuera un niño de 6, yo más que desapegarme de él, o sea, yo, del amor, del agradecimiento a la vida, que es una frase de Bert Hellinger que para mí es muy importante, la utilizo yo con mucha frecuencia, que es, tú eres mi padre, yo soy tu hijo y te agradezco profundamente la vida y todo lo que me has dado. Eso es una frase muy importante, aunque tu padre fuera una persona horrible. Pero sí que es cierto que, como decía Platón, el que permite al otro hacer el mal, hace el mal él. O sea, si yo permito a alguien que se porte mal conmigo, a sabiendas de que se va a portar mal conmigo, yo no solo estoy siendo un pusilánime, sino que además estoy haciendo el mal. Tanto mal hace el que hace el mal como el que permite al otro que se haga el mal. Entonces yo creo que más que soltar, en este caso, sobre todo si son hermanos, uno puede distanciarse más. No tenemos esa carga genética de conexión, de lealtad. La lealtad es de los hijos hacia los padres, no de los padres hacia los hijos. Y entonces, realmente incluso ahí en la historia de Abraham y Isaac, Abraham tiene la orden de Dios de sacrificar a Isaac. Y entonces cuando ve Dios que lo va a sacrificar, llega un ángel y le dice, no lo hagas, he visto que eres leal, he visto que eres leal al Padre Celestial. O sea, el Padre no tenía Dios la orden al Hijo de matar al Padre, porque hubiera sido de alguna manera como una señal de que podías matar a Dios. Entonces tú ya habría que entrar en filosofías de Nietzsche, etc. Entonces ahí se trata realmente de algo que tenemos prefijado y es la lealtad del Hijo al Padre. Y eso lo podemos cambiar. Eso lo podemos cambiar siendo leales, agradecidos a la vida, leales a la parte positiva que nos han dado, pero no leales a los desleales. Porque una cosa que yo siempre digo es que quien es leal a los desleales termina siendo desleal a los leales. Y lo voy a repetir. Quien es leal a los desleales termina siendo desleal a los leales. No sé si, Andrea, hay alguna pregunta más que pueda contestar. Espero que Lorena te haya servido la contestación. Y ya me dice si, Andrea, si hay alguna pregunta más. Aquí dice Andrea Ríos, ¿cómo podemos evitar esa necesidad de ayudar a otros aunque no nos lo pidan? Bueno, podemos hacer un tiempo yo lo llamo tiempo de carencia, de esto hablo también en Sálvese quien quiera. Un tiempo de carencia, ¿qué es? Pues un tiempo donde yo dejo de actuar de una forma determinada, de forma que mi inconsciente reciba la señal de que puedo ser diferente. Si yo a un paciente, yo a muchos pacientes les doy recetas, deja de decir no, decir sí cuando quieres decir no durante un mes, solo durante un mes. Entonces el inconsciente se va preparando para ello. O pide ayuda durante un mes. Entonces, esto sería una cosa que puedes, Andrea, hacerlo durante un mes. No ofrecer ayuda, solo un mes.
Entonces vas a darte cuenta cómo a nivel inconsciente la gente también se va a sentir liberada, ¿no? Porque es cierto que mucha gente está harta de tener salvadores en su vida al lado que en el fondo son muy prepotentes porque yo te ayudo, pero no pido ayuda. Entonces yo me pongo en un plano de superioridad. Y esto es algo que se puede realmente evitar, pues siendo mucho más claro. O sea, en un momento dado yo puedo decirle a un amigo que me dice, oye, tengo un problema de dinero, y me lo estaba contando, y yo le puedo decir, oye, pues si necesitas algo, yo en este momento te podría ayudar con tanto, me lo dices. Antes yo habría insistido, yo ya no insisto. Digo una vez y luego te encuentras con personas que luego te recriminan, les ofreces ayuda en lo que sea, ¿no? En una mudanza, le dejas el carro, le dejas una cámara, lo que sea, y le dices, oye, pues me lo pides. Y cuando pasa el tiempo, te recriminan que no le has dejado la cámara, el carro, la plata, en la lana, ¿no? Entonces uno dice, pero si yo te lo ofrecí. Entonces ahí ya vas a ver que esa persona es muy tóxica, conviene tenerla fuera. Entonces, cuando uno empieza a cambiar estas actitudes, lo bueno es que la gente tiene una capacidad de aceptar el cambio muy grande. Nos vamos a desvincular, no tenemos por qué romper con nadie, pero nos vamos a desvincular de las personas que nos hacen daño y vamos a empezar a tener una relación más sana con nosotros mismos y con los demás. Esto es algo que digo siempre a gente que dice, es que mi mamá se pone enferma para que la vea. Dice, bueno, pues enséñala, porque en ese caso está actuando como un niño y al niño hay que enseñarle que tú la vas a ver, aunque no se ponga enferma. E incluso cuando se ponga enferma, no la vas a ver. O sea, eso sería como cambiar digamos, la situación, ¿no? Una alumna de Hellinger, una cardióloga, hablaba de una paciente mayor que tenía una cardiopatía severa, que no se podía operar y que estaba muy grave. Y entonces al final llegaron a la conclusión llegó ella a la conclusión de que lo que necesitaba era cariño. En Alemania la gente es más distante. Entonces quedó con los 4 hijos para que cada par de días fuera uno de ellos a visitarla. Y ahí empezó a estar mucho mejor la mujer. O sea, en realidad estaba gritando, además con una educación prusiana de no pedir ayuda, porque eso es algo habitual también, estaba gritando, estaba anhelando que le hicieran caso. Y entonces creo que es importante que tengamos una relación madura, adulta, con las personas que queremos. Y si esas personas no son capaces, aunque sea nuestra esposa, nuestro esposo, no son capaces de mantenerla, tenemos que asumir las consecuencias y ser nosotros los que marcamos ese nivel de madurez. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias por las preguntas hasta ahora. Víctor Ocádiz, mucho gusto, Víctor. ¿De qué manera consideras que podemos dejar ese hábito de ayudar a otros para vernos? ¿Cómo cachar si lo estoy, eres chileno, ¿no? ¿Cómo cachar si lo estoy haciendo como labor o para cubrir alguna necesidad o llenar el egoísmo? Bueno, yo creo que El Salvador, ahí has dado en el clavo, Víctor. Me imagino que eres chileno, porque realmente El Salvador, cuando da de esa forma compulsiva, quiere compensar esa economía de caricias. Es la única forma que tiene de ser amado. Entonces, evidentemente, está condenado al fracaso porque es un pozo sin fondo. Cuanto más doy, menos agradecida veo yo a la gente conmigo. Entonces, al final termino yo recriminando. Entonces, yo creo que es importantísimo lo que decía del tiempo de carencia, estar un tiempo, que puede ser un mes, va a ayudarnos muchísimo, va realmente a hacernos conscientes, esos niveles, ¿no? de inconsciente, incompetente, a ser consciente, incompetente, consciente y competente, e inconsciente y competente. O sea, que realmente, aunque nos duela, aunque sintamos un vértigo, una sensación de mareo, no vamos a ofrecer esa ayuda durante un mes, de ningún tipo. Y sin embargo, vamos a pedir ayuda. A ver cómo se siente. Vamos a cambiar la estrategia. Cuando tu producto no se vende bien, pues tienes que ver si cambias el producto o cambias la location, el espacio donde tienes la tienda, o no sé, cambias la clientela, tienes que cambiar algo, ¿verdad? Porque
ves que no lo vendes. Tienes que verlo si lo vendes por internet, cómo lo vendes, pero esto es igual. El producto que es, ¿cuál es el producto que tenemos como salvadores, como personas, como seres humanos? Todos queremos recibir caricias. Entonces, bueno, ¿es justo recibir caricias? Claro que es justo, es maravilloso. Yo cuando veo que ustedes están conectados, pues para mí son caricias, estoy muy agradecido con mis pacientes, con mis alumnos, las caricias con mi hijo. Creo que a los hijos hay que darles caricias sin fin, dándoles también una serie de pautas como son el agradecimiento y el respeto para que dejen de ser parásitos o para que no lleguen a ser parásitos ni reyes sol. Pero yo creo, Víctor, que si realmente te tomas un tiempo, que va entre 1 mes y 3 meses, para analizar cuándo estás ofreciendo una ayuda que no te piden y empiezas a pedir tú más ayuda, verás cómo algo cambia en ti. De repente las personas que te quieren de verdad lo van a agradecer, van a decir, este es el Víctor que yo quería en mi vida y no un Víctor que siempre está dando y que es incapaz de recibir. No sé si hay más preguntas. Sí, París Olmos, muchas gracias. Felicitaciones, Alejandro, por tu libro. Me gustaría saber si podemos empezar con algún ejercicio fácil y sencillo de realizar día a día con miras a poder identificar cuándo ejerce más influencia en nuestra conducta diaria nuestro yo infantil. Bueno, eso, el yo infantil lo vas a ver cuando reaccionas de una forma incontrolada, como si fueras un niño de 6 años, que le quitan la pelota, le quitan el vaso, toma el vaso, aprovecho para beber agua, y se lo quitan y se pone a llorar. Entonces, había una mujer en Berlín, y este caso puede servir, que era una alumna, que le quitaron la custodia, la patria potestad del niño. Y además era raro porque normalmente se lo dan también en Alemania a la mujer y además el marido era extranjero y no tenía ni siquiera papeles. O sea que era muy raro que se lo hubieran dado al marido. Pero ella se conectaba con un mensaje de la infancia de su mamá que era tú sola no puedes. Era realmente su mensaje motor. Bueno, pues después del tratamiento que le hicimos en el curso, realmente se liberó de ese mensaje y fue a Asuntos Sociales, a la Oficina de la Juventud, un par de días después, cuando ya le habían denegado la custodia, y la funcionaria vio otra persona. O sea, ya ni pensaba en cómo había sido la otra vez y le dio la custodia de inmediato. ¿Cómo funciona esto? Porque nosotros, evidentemente, cuando cambiamos nuestras imágenes internas, nuestros pensamientos, cambiamos nuestra fachada exterior. Entonces, una persona, eso es lo que hace que algunas personas sean constantemente robadas y otras no. O sea, dice, a lo mejor uno es pequeñito y no le roban y el otro que es grande le roban. De alguna manera es como si estuviéramos mandando señales, róbame, pégame, maltrátame, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí que podemos hacer es, durante un tiempo, ese tipo de reacciones infantiles que las podemos ver en nosotros mismos, por ejemplo, ese reproche, el chantaje emocional, etcétera, ver a ver qué pasa si yo durante un tiempo lo dejo de lado. Evidentemente es más complejo en el sentido de que habría que ver cuáles son los mensajes motores para cortarlo, ¿no? Todo esto. Y luego también te aconsejo escuchar el audio del Yo Futuro. El audio del Yo Futuro que está en alejandrolorente.com. También cualquier información la pueden sacar en Facebook con Alejo Lorente y en Instagram, Alejo Lorente, no Alejandro Lorente, Alejo Lorente. Y en ese audio del Yo Futuro te va a dar también una perspectiva de la situación actual, de esto que te molesta tanto, que a lo mejor tú con tu esposo, con tu esposa, reaccionas ante fruslerías, cosas pequeñas, reaccionas de una forma exacerbada, ¿no? Entonces, cuando veas que reaccionas de esa forma y que te duele y además te molesta que luego te diga tu esposo, tu esposa, pareces un niño de 4 años, pues reaccionar y ver también, a ver qué pasa si no reacciono de esta forma. Me voy a conectar con mi yo futuro a ver qué me dice. Voy a conectarme con el yo infantil. Yo creo que eso es una situación, imaginarse, si no has tenido una mamá, un papá nutricios, imaginarte cómo le das tú a esa niña pequeñita, le das ese amor que no recibiste y lo recibes también de esa persona mayor que serás. No sé si hay alguna pregunta más. Vero Maldonado, mucho gusto, Vero. ¿Podemos dejar de ser salvadores o es una tendencia con la que siempre tendremos que luchar? Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que yo me la hago también porque yo ahora sigo dedicándome a la medicina,
sigo dedicándome a la parte corporal, a la parte emocional, y les tengo que decir que esta conciencia del problema, o sea, hay tendencias que están ahí, que tienen además que ver con una socialización, en mi caso con mi madre, querer salvar a mi madre, etc. Hay tendencias, pero yo creo que evolución no es tanto que no ocurran más situaciones de salvamento, sino que ocurran cada vez menos y con menos peso, con menos profundidad. Que tropezaremos seguro en la vida, pero que no caigamos rompiéndonos la pierna, el brazo y el cuello, sino que, bueno, sean pequeños tropiezos. ¿Es posible? Sí es posible. Hay que estar conscientes. Y sobre todo cuando cambiamos, nos hacemos conscientes y competentes, veremos que ya no queremos volver para atrás. Esa es una de las cosas buenas. Hay una tendencia, en mi caso, pues yo ejerzo la medicina, que es una forma de ayudar a la gente, pero ya el verbo salvar está de lado, está dejado de lado. Ahora es ayudar. Yo puedo ayudar a la gente. Y de hecho ayudo a la gente mucho más que cuando quería salvar a todo el mundo. Con mucho menos esfuerzo. ¿Y para eso qué hago? Pues darles responsabilidad en su propio trabajo de sanación. Y por eso el libro sálvese quien quiera, el que no quiera que no se salve. Entonces yo ya no recibo a un solo paciente, porque ya no vienen, porque no sienten ninguna atracción hacia mí. Pacientes como antes, que eran víctimas, que querían hacer como que querían salir de la situación, pero no querían. Estos ya no vienen. O sea que sí que te doy, digamos, la buena noticia de que tu vida puede dar un giro inesperado para bien si sigues las pautas del libro y te vas viendo todos los elementos. Es un libro muy sencillo, pero que para llegar a él me ha costado muchos años, y muchos años de ser salvador, de sufrir las consecuencias, de sentir el desagradecimiento de los demás, de verme como un niño pequeño sufriendo porque no recibía lo que tampoco exigía. Entonces, es un libro muy personal también y seguro que te va a ayudar. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa más. Anabel Ballesta, querida Anabel, ¿cómo lidiar con el chantaje emocional que ejercen sobre nosotros y no sentirnos culpables? Bueno, también volvemos a lo mismo. Es durante un tiempo prudencial, que es lo que yo creo mucho en el trabajo a nivel inconsciente, o sea, profundo, que tiene más que ver con el psicoanálisis, con la hipnosis profunda, y luego también con la parte, digamos, cognitivo-conductual. O sea, yo creo que hay que unir las dos cosas. Entonces, yo con un paciente lo que haría es ver cuál es el mensaje motor de ese chantaje emocional. Y una vez que lo tengo ubicado, lo cortamos. Existen posibilidades con diferentes técnicas que he desarrollado. Y luego se trata de, durante un tiempo, bueno, de carencia, aguantar el temporal. Y entonces aguantarlo no va a ser tan agradable como cuando alguien deja una droga, porque esto es como una droga. O sea, ser salvador, te conectas con circuitos internos parecidos a los de la heroína, o sea, drogas duras, ¿no? O sea, es la sensación de cuando salvas y te dicen, ay, qué bueno eres, ay, que te sube el ego y te baja otra vez, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí que es posible cortarlo durante un tiempo. Vamos a sentirnos un poco mal, vamos a sentir cierta culpa, pero vamos a aguantar. Es como cuando tienes, pues, cierto síndrome de abstinencia y dices, bueno, pues ahora ese cigarrillo no me lo voy a fumar, o esta copa de vino no me la voy a beber, o quiero adelgazar y no voy a tomar ciertas cosas, y bueno, pues vas, y si fracasas no pasa nada, vuelves a caer, pero ya vas teniendo experiencia en irte soltando de chantajes. A lo mejor de 10 chantajes, en vez de caer en 9, empiezas a caer en 3 o en 4, bueno, pues ya está. ¿Va a haber una tendencia al chantaje? Sí, porque digamos que la culpa tiene que ver mucho con esto, y el que culpabiliza encuentra siempre a alguien que se culpabiliza. Ahí está el tema. Entonces yo lo que puedo hacer es, tú me culpabilizas, entonces yo ya lo empiezo a ver en ese nivel de ser consciente y competente, y entonces digo, bueno, pues ya está, ponte como quieras. ¿Quieres cortar conmigo? Perfecto, me quito a una persona realmente tóxica de mi vida. Entonces, si es mi papá, si es mi mamá, bueno, por desgracia mis papás están muertos, pero bueno, pues yo voy a seguir queriéndolo, pero ya voy a entrar desde el nivel del yo adulto y me voy a enfrentar a ese yo infantil del papá, y el que va a mandar soy yo. Evidentemente, el que tiene una gestión de la culpa
sana, o sea, el que sabe asumir la responsabilidad, es el que tiene que controlar la situación. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más mensajes. Creo que ya aquí terminamos. Y bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes. Compartan este video si quieren, será un placer. Compren el libro, no se arrepentirán. Es un libro que yo le tengo mucho cariño porque es muy sencillo, muy ligerito. Es muy de leerlo rápidamente y, sin embargo, el impacto que va a tener sobre ustedes creo que va a ser muy bueno. Lo ha tenido sobre mí el escribirlo y realmente, bueno, pues estoy agradecido a la vida y a todas las personas que me han ayudado en este camino, ustedes que están escuchando, mis pacientes, mis alumnos, mis seres queridos. Muchas gracias y les mando un abrazo muy grande. Cualquier cosa, conéctense por Facebook e Instagram, Alejo Lorente. Alejo Lorente. Y mi página web es alejandrolorente.com. Ahí está el audio del Yo Futuro. Y también metodolorente.com. Ahí les tendré al tanto de nuevos cursos también online que van a aparecer próximamente. Y bueno, pues será un placer que se conecten conmigo.